Saludos, yo soy el Dr. Félix Lamas y hoy les traigo un tema muy importante en el área de bioquímica, específicamente en metabolismo, y es el ciclo de Krebs, también denominado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿En qué consiste este ciclo? Como su palabra lo dice, es un ciclo que depende de la molécula o del metabolito acetil-CoA. ¿De dónde proviene el acetil-CoA? Aquí tenemos una gráfica muy importante que nos habla del complejo de la piruvato deshidrogenasa. El complejo de la piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático. ¿Por qué? Porque está compuesto por tres enzimas: la enzima E1, la enzima E2, la enzima E3. La enzima E1, también denominada piruvato descarboxilasa. Este es una enzima que contiene pirufosfato de tiamina. ¿Sí? La enzima E2, también denominada dihidrolipoamida transetilasa, contiene la coenzima A y el ácido lipoico. Y la enzima E3, también denominada dihidrolipoamida deshidrogenasa, contiene dos coenzimas, FAT y NAT. Como regla general, todo compuesto que sufra de un proceso de descarboxilación, allí siempre va a estar presente la tiamina, y todo compuesto que tenga la palabra deshidrogenasa siempre van a estar presentes, bien sea el FAT como coenzima oxidada o el NAT. El complejo de la piruvato deshidrogenasa es muy complejo, valga la redundancia, porque se encarga de transformar el piruvato proveniente de la glucólisis en el citosol hasta acetil-CoA. Es decir, una vez que la glucólisis degrada una molécula de glucosa para formar dos moléculas de piruvato, este proceso ocurre en el citosol. A continuación, el piruvato, a través de un transportador sin porte, es transportado, valga la cuña, hacia la matriz mitocondrial e inmediatamente es captado o acogido por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Posteriormente, este complejo de la piruvato deshidrogenasa, unido al piruvato, lo transforma en acetil-CoA. Esta es una reacción en donde se libera una molécula de NADH, y aquí hay un error, una molécula de CO2, de dióxido de carbono, Esta molécula de NADH puede transferir sus electrones hacia la cadena de transporte de electrones, específicamente en el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones, y así esta transferencia de electrones provoca el bombeo de cuatro protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Estos protones regresan a la ATP sintasa, específicamente a la F0, se unen a ella y esto activa la F1 de la ATP sintasa, provocando la fosforilación del ADP más pirofosfato para formar ATP. Entonces, el complejo de la piruvato deshidrogenasa es un proceso multienzimático. ¿Por qué? Porque ya sabemos que intervienen tres enzimas, en donde específicamente en la E3 actúa el NAT. El piruvato entonces tomado en la matriz mitocondrial, porque él es impermeable en la matriz mitocondrial, debe pasar por un transportador sin porte, y una vez que se introduce en la matriz mitocondrial, inmediatamente es captado por la piruvato deshidrogenasa para generar acetil-CoA. Cabe destacar que esta es una reacción altamente exergónica, es una reacción irreversible, es un paso limitante, es una reacción limitante. ¿Por qué? Porque tiene una variación de energía libre estándar muy negativa. De aquí depende entonces de que el piruvato se desvía hacia la producción de acetil-CoA, o simplemente se desvíe, si esto estuviese inhibido, hacia la producción de lactato, y el lactato puede provocar acidosis láctica por la formación de equivalentes de protones. Ahora, la regulación del complejo de la piruvato deshidrogenasa viene dado por una inhibición por producto, bien sea por el mismo producto acetil-CoA o por el producto NADH. Es decir, que cuando se desea inhibir o ya no necesitamos la producción de energía a partir del piruvato, entonces el acetil-CoA inhibe al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Asimismo lo hace el NADH, y de esta forma entonces regulamos la producción de energía a través
de la oxidación de dos moléculas de piruvato. Recordar entonces que una vez que la glucosa se entra a la vía de la glucólisis, genera dos moléculas de piruvato y por ende esta reacción esta es una por una sola molécula de piruvato. Si fuesen las dos moléculas de piruvato, representaríamos entonces 2 NAD, 2 coenzima, 2 acetil-CoA, 2 NADH y así. Y hay que tener claro entonces que el piruvato tiene 1, 2, 3 átomos de carbono y el acetil-CoA también tiene 3 átomos de carbono. El último átomo tiene 2 átomos de carbono, perdón, y el último es de la coenzima A. La primera regulación que dijimos, inhibición por productor, es modificación covalente reversible, es decir, que la piruvato deshidrogenasa puede estar en forma inactiva o puede estar en forma activa. ¿Qué pasa? Cuando las concentraciones de ATP o la proporción ATP-ADP, NADH, NAT o acetil-CoA son altas, estas estimulan a la piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? La estimulan cuando estas son bajas, estimulan a la piruvato deshidrogenasa para que me inhiben a la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque ya la formación de ATP está normal, la formación de NADH está bien. O sea, ¿para qué vas a seguir produciendo ATP? ¿Para qué vas a seguir produciendo NADH? ¿O para qué vas a seguir produciendo acetil-CoA? Sin embargo, el calcio y el piruvato inhiben a la piruvato deshidrogenasa quinasa. Si inhiben a la piruvato deshidrogenasa quinasa, no se le transfiere el grupo fosforilo a la piruvato deshidrogenasa y se activa. ¿Sí? En cambio, el calcio y el piruvato y la insulina estimulan de forma positiva la piruvato deshidrogenasa fosfatasa, es decir, le quitan el fosfato a la piruvato deshidrogenasa inactiva y la pasan activa. Y es allí entonces donde la piruvato deshidrogenasa puede generar su función. Y esto ocurre más que todo en el tejido adiposo. Ahora, en sí, ¿qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es la formación de oxalacetato a partir de acetil-CoA. Y este acetil-CoA proviene de la oxidación del piruvato por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Y de dónde entonces proviene el piruvato? De la glucólisis. Ahora, el acetil-CoA se condensa con una molécula de oxalacetato para formar citrato. Esto es una reacción o un proceso mediado por la citrato sintasa. A continuación, el citrato se convierte en isocitrato a través de una aconitasa. Esto es un proceso de isomerización. El citrato se convierte en isocitrato en 2 pasos. Primero se deshidrata a cis-aconitato y luego recupera agua, es decir, toma agua del medio y forma la molécula de isocitrato. Ambas etapas son catalizadas por la aconitasa. A continuación, el isocitrato se oxida a alfa-cetoglutarato. Es decir, el isocitrato experimenta una deshidrogenación para convertirse en alfa-cetoglutarato. Date cuenta que aquí es un proceso deshidrogenasa. Habíamos dicho que todo enzima que tenga de apellido deshidrogenasa quiere decir o va al NAD o va al FAP. En este caso se origina como producto una molécula de NADH, y se libera una de CO2. El alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA a través del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También es una reacción dependiente de NAD para generar NADH. A continuación, entonces, el succinil-CoA se convierte en succinato. Aquí ocurre una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, es decir, el GDP se une al pirofosfato para formar GTP. ¿Sí? Entonces, el succinato, ya sabemos entonces que
es a través de la succinatotioquinasa, es decir, hay que resaltar que toda enzima que tenga el apellido quinasa, quinasa significa transferencia de grupos fosforilos desde una molécula de ATP a otra molécula que puede ser cualquiera. Cabe destacar entonces que es una reacción que requiere de guanosina difosfato, también denominado GDP, y fosfato inorgánico. La energía contenida en la unión tioéster es utilizada para transferir el fosfato a GDP para obtener entonces guanosina trifosfato. Esta es la única etapa del ciclo de Krebs en la cual se origina o se genera una unión fosfato de alta energía a nivel de sustrato. Es decir, esta es la única reacción del ciclo de Krebs donde existe una fosforilación a nivel de sustrato. Posteriormente, el succinato sufre una oxidación a fumarato a través de la succinato deshidrogenasa, una flavoproteína que tiene como aceptor de hidrógenos al FARC. La enzima tiene gran especificidad, produce solo el isómero transfumarato. No se forma maleato de configuración cis, es decir, que la configuración que forma o que genera es trans. Esto, a diferencia de las otras enzimas que participan en el ciclo, todas se encuentran en la matriz mitocondrial. La succinato deshidrogenasa está firmemente unida a la membrana interna de la organela. Vale acotar esta importante información. El fumarato se hidrata a malato, es decir, el fumarato sufre un proceso de hidratación para convertirse en malato. La reacción es catalizada por una liasa llamada fumarato hidratasa, o también denominada fumarasa. El malato pierde 2 hidrógenos y se transforma en oxalacetato. Catalizada la reacción, o esta reacción es catalizada por la malato deshidrogenasa. Si nos damos cuenta, también debe tener un NAT o un FAT. En este caso la reacción es dependiente de NAT para generar NADH. Esta es una reacción altamente endergónica. Entonces, si es una reacción altamente endergónica, como la reacción transcurre de malato a oxalacetato. Entonces aquí tenemos esta pregunta, dice: la oxidación de malato a oxalacetato tiene una variación de energía libre estándar de más 29.70 kJ por mol. ¿Cómo se explica que teniendo un delta G positivo esta reacción se realice? El equilibrio de esta reacción se encuentra muy desplazado hacia la izquierda en condiciones termodinámicamente estándar, tal como lo vemos aquí, que es más 29, es una reacción endergónica. Pero en las células intactas, el oxalacetato es eliminado por la reacción de malato deshidrogenasa. Como es eliminado, el oxalacetato, la concentración de oxalacetato intracelular disminuye continuamente. O sea, va a disminuir continuamente. ¿Por qué? Porque el oxalacetato siempre es tomado por el acetil-CoA, se condensan y forman citrato. Esto empuja a la reacción o empuja a la malato deshidrogenasa para que convierta el malato en oxalacetato. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que realmente tienes que saber de aquí? Que en vista de que la citrato sintasa tiene un delta G negativo, pero que la de malato a oxalacetato tiene un delta G positivo, ¿cómo esto ocurre? Entonces, esto es dado debido a que, como es un ciclo y el oxalacetato siempre es eliminado, esto empuja o conduce a la malato deshidrogenasa para que me convierta el malato en oxalacetato de forma continua. Ahora, ¿qué significa que el ciclo de Krebs sea una ruta anfibólica? Anfibólico significa que puede servir tanto para rutas anabólicas como rutas catabólicas, ¿sí?
Por ejemplo, el acetil-CoA, antes de que se condense con el oxalacetato, puede servir para la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque estimula la acetil-CoA carboxilasa para que me forme malonil-CoA. O me puede estimular la síntesis de la colesterogénesis, o sea, me puede estimular la síntesis de colesterol. Además, el oxalacetato puede servir como precursor para la síntesis de glutamato, síntesis de glucosa por la gluconeogénesis, la síntesis de pirimidina. El succinil-CoA puede utilizarse para la síntesis de las porfirinas, la síntesis del grupo M. Y el alfa-cetoglutarato puede también utilizarse para la desaminación oxidativa, ¿sí? Para generar glutamato o para reacciones de transaminación, donde se transfieren grupos amino. Entonces, ¿qué significa esto? Que el ciclo de Krebs puede servir tanto para rutas de síntesis como para rutas de degradación. Ahora, ¿qué son las reacciones anapleróticas? Es interesante resaltar que las reacciones anapleróticas siempre van a reponer los intermediarios del ciclo de Krebs. Es decir, que cuando el ciclo de Krebs carece, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos carece de oxalacetato o de algún intermediario, o sea, bien sea carece de oxalacetato, carece de alfa-cetoglutarato, carece de succinil-CoA, se produce la carboxilación de la molécula de piruvato para producir más oxalacetato, ¿sí? Y las reacciones anapleróticas no son más que reacciones de relleno. Por lo general, la reacción más utilizada es la del piruvato más bicarbonato más ATP a través de la piruvato carboxilasa para generar oxalacetato. Entonces yo les aconsejo, les insto a que vean mi próximo video donde yo explico las reacciones anapleróticas con más profundidad. Pero lo que quiero que sepas aquí es que las reacciones anapleróticas no son más que reacciones de relleno. O sea, son reacciones en donde se produce oxalacetato y malato para reponer entonces para que el ciclo de Krebs se siga dando. Hay una pregunta que quiero sacar aquí al aire que dice: ¿qué factores podrían disminuir la reserva de oxalacetato disponible para la actividad del ciclo del ácido cítrico? Entonces esa pregunta responde a lo que yo acabo de explicar, y es que el oxalacetato podría separarse para la síntesis de aspartato o para la gluconeogénesis, o sea, para la síntesis de glucosa. El oxalacetato se repone mediante las reacciones anapleróticas catalizadas por la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, la fosfoenol piruvato carboxilasa y la enzima málico o piruvato carboxilasa. Entonces, son esas tres reacciones anapleróticas catalizadas por la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, la fosfoenol piruvato carboxilasa, el enzima málico o la piruvato carboxilasa. Ahora yo me pregunto, ¿por qué, aunque el oxígeno no participa directamente en el ciclo de Krebs, porque no lo vemos aquí, el ciclo opera únicamente cuando está presente el oxígeno? ¿Por qué ocurre eso? Y es que el oxígeno es necesario para reciclar tanto al NAD a partir del NADH producido por las reacciones de oxidación del ciclo del ácido cítrico, o sea, producido por este ciclo. La reoxidación del NADH tiene lugar durante la fosforilación oxidativa mitocondrial, es decir, que el oxígeno es indispensable para reoxidar o para reciclar, mejor dicho, al NAD. Y el NADH producido entonces es transportado hacia la cadena de transporte de electrones, donde en el complejo 1 transfiere sus electrones, y así se establezca la fuerza protomotriz, es decir, se establezca el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, y así se pueda generar la síntesis de ATP. Ahora, la regulación del ciclo de Krebs, ¿cómo se da? ¿Dónde está mediado? ¿Cómo sucede esto? La regulación del ciclo de Krebs viene dado por tres enzimas: la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, que hay un error, es alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Quiénes me activan a la citrato sintasa? La acetil-CoA,
el oxalacetato. Pero ¿quiénes me la inhiben? Obviamente que si hay altas concentraciones de ATP, ¿para que yo voy a seguir estimulando la citrato sintasa? Entonces la inhibo. El citrato también me inhibe la citrato sintasa, el succinil-CoA y el NADH. Si es de lógica, si hay altas concentraciones de NADH, si hay altas concentraciones de succinil-CoA, si ya hay citrato y si ya hay ATP, ¿para que yo sigo produciendo intermediarios del ciclo que me generen ATP? No, yo debo inhibirlo. Asimismo sucede con la isocitrato deshidrogenasa. El calcio, el NAT en su forma oxidada y el ADP me la estimula. Sin embargo, el NADH, es decir, la coenzima reducida y el ATP me la inhibe. Lo mismo ocurre con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El NAT y el ADP me la activan, pero el NADH y el succinil-CoA me la inhiben. Entonces, de esta forma podemos regular la velocidad del ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con el ciclo de Krebs si existe un incremento de la proporción NADH-NAT? Es decir, si existe un aumento de la proporción NADH-NAT, quiere decir que los niveles de NADH son superiores con respecto al NAT, lo que te indica que el ciclo de Krebs tiene de forma elevada la producción de NADH. ¿Para qué yo voy a seguir produciendo NADH? Porque ya tengo el necesario para la síntesis de ATP. Entonces, ¿qué sucede? Al estar aumentada la proporción NADH-NAT, se inhibe el ciclo del ácido cítrico por acción de masas en los 3 pasos de reducción del NAT. Es decir, que una concentración de NADH elevada de me desplaza el equilibrio hacia el NAT. Es decir, que si yo tengo esto elevado, siempre entonces me va a desplazar la reacción hacia la producción de NAT. Y de esta forma entonces inhibo el enzima propiamente dicha, que en este caso es la isocitrato deshidrogenasa, la citrato sintasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Okay. El balance energético del ciclo de Krebs o del ciclo de los ácidos tricarboxílicos viene dado a través de esta reacción: acetil-CoA más 3 NAT que se producen en el ciclo de Krebs, más un NAT, más un GDP, que es una fosforilación a nivel de sustrato, generan entonces 3 NADH y una molécula de FADH. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que me interesa saber del ciclo de Krebs? La oxidación del isocitrato a través de la isocitrato deshidrogenasa, la cual genera como producto una molécula de NADH, que cuando se van a la cadena de transporte de electrones provocan alrededor de 10 protones, bombean 10 protones hacia el espacio intermembrana. Usted simplemente divide los 10 protones que se están bombeando a partir del NADH al espacio intermembrana entre 4. ¿Por qué 4? Porque la ATP sintasa tiene la subunidad sub 0. La subunidad sub 0, esta subunidad sub 0, por allí solamente pueden pasar cada 4 protones, es decir, que por cada 4 protones se produce la fosforilación del ADP para generar ATP. Si se están bombeando 10 a partir del NADH, entonces 10 entre 4 serían 2,5. La oxidación del alfa-cetoglutarato viene dada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ella también tiene produce una molécula de NADH. Esta genera 2,5 equivalentes en ATP. La oxidación del malato a través de la malato deshidrogenasa genera también una molécula de NADH, lo que es equivalente a 2,5 moléculas de ATP. La oxidación del succinato viene dado por la producción de una molécula de FADH, la cual entra a partir del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones, lo que genera a partir de allí, a partir de la transferencia de electrones del complejo 2, la producción o el bombeo, mejor dicho, de 6 moléculas o 6 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Cuando divide 6 entre 4, eso me da 1,5. Y la oxidación del succinil-CoA es una reacción donde hay fosforilación a nivel de sustrato, donde se fosforila la GDP para generar GTP. Cuando tú sumas 2,5, 2,5 más 2,5 más 1,5 más 1, entonces, aquí falta un 1, es el equivalente a 10 moléculas de ATP. Legalmente y en condiciones normales, antiguamente se decía que se redondeaba esto a 3 y esto a 2, pero
no, o sea, matemáticamente lo legal es que tú trabajes con tus decimales y es un NADH genera 2,5 equivalentes de ATP y un FADH genera 1,5. Es decir, que el rendimiento neto del ciclo de Krebs o del ciclo de los ácidos tricarboxílicos son 10 moléculas de ATP. Ahora, ¿de qué modo podría afectar el funcionamiento? O sea, ¿de qué modo podría afectar el funcionamiento del ciclo de Krebs una carencia de riboflavina? La riboflavina, también denominada vitamina B12, es la que se encarga de generar el flavin mononucleótido FMN, y la flavin adenina dinucleótido FAT. Quiere decir que si hay una carencia de riboflavina, no se produce flavin mononucleótido y por ende no se produce flavin adenina dinucleótido. Y al no haber esto, entonces el ciclo de Krebs se enlentece. ¿Por qué? Porque no está la coenzima oxidada que me genere la coenzima reducida, la cual es indispensable para la producción de ATP. En resumen, entonces la carencia de riboflavina trae carencia de FAT y por ende me inhibe el ciclo de Krebs. Entonces, en resumen, el ciclo de Krebs no es más que la oxidación de una molécula de acetil-CoA para dar origen a oxalacetato, o si proviene de la glucólisis, es decir, 2 moléculas de acetil-CoA para dar origen entonces al ciclo. ¿Dónde ocurre la localización tisular del ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. La localización en cuanto a órganos: hígado, cerebro, corazón, músculo que se contrae con lentitud. ¿Cuál es el sustrato? Piruvato. ¿Por qué? Porque el piruvato se convierte, como ya lo vimos, en acetil-CoA a través del complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Cuál es el producto? Oxalacetato, NADH como coenzima reducida y FADH también como coenzima reducida. ¿Cuáles son las enzimas limitantes que tienes que dominar el ciclo? La isocitrato deshidrogenasa, la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. ¿Cuáles son las coenzimas que están involucradas aquí? El NADH y el FADH. ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Proporcionar primero oxalacetato, el cual es indispensable para la gluconeogénesis. Ya cuando veamos gluconeogénesis, se van a dar cuenta. Proporciona coenzimas reducidas como el NADH y FADH, las cuales se van al ciclo, a la cadena de transporte de electrones, como ya lo vimos, para transferir entonces sus electrones y a través del bombeo de protones que se producen a través de cada una de ellas, generar la síntesis de ATP. Te doy las gracias por prestarme tu atención. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, te hagas fan en mi página en Facebook y sígueme en @drfelixlama.com. Puedes visitar mi página web drfelixlama.com y recuerda siempre que el conocimiento te hace diferente. No es porque sepas más te la vas a echar y no vas a compartir tu conocimiento. El conocimiento es amplio, es ubicuo, o sea, tú puedes compartir y diseminar la información que tienes y que dominas. Ayudemos a la gente que necesita. Bioquímica es un tema muy extenso y requiere de mucha paciencia. Hay que quebrar los mitos. Entre ellos está que los libros todos explican de la forma más sencilla, algunos más complejos, pero que al final es la misma información. El ciclo de Krebs es muy importante, porque si no sabemos ciclo de Krebs, no sabemos entonces nada. Una persona con un infarto quiere decir que el ciclo de Krebs está trabajando de forma inadecuada porque no está generando la producción de ATP, y si no hay ATP se produce isquemia, y si hay isquemia se genera el infarto. Entonces te invito a que me sigas en mis cuentas, visites mi canal de YouTube y actives la campanita, le des me gusta para que sigas recibiendo notificaciones. Déjame una pregunta si tienes alguna duda de este tema, con gusto te la responderé. Saludos y mucho éxito, bendiciones.